Buenas noches, soy Alexandra Rivas y tengo el gusto de presentarles una edición más de su informativo Gana. A inicios de la semana, nuestro diputado Guillermo Gallegos fue invitado a la entrevista Diálogo con Ernesto López para analizar temas de la coyuntura nacional. Y también nuestro diputado Juan Carlos Mendoza estuvo en foro legislativo de Canal 9 de televisión. La aceptación que sigue teniendo y tiene el presidente es evidente. Las últimas encuestas, de donde sea, pues lo dicen. La gente sigue confiando y está confiando en él, porque está haciendo cosas pues diferentes. Yo creería que es importante pues que también de la Asamblea tratemos de generar gobernabilidad. Yo me siento pues muy contento que el presidente haya participado con nosotros en Gana. El diputado e integrante del Directorio Nacional de Gana, Guillermo Gallegos, fue invitado al programa Diálogo con Ernesto López de Canal 21, donde habló sobre la elaboración de la Ley de Emergencia, Cuarentena y Reapertura Económica. Es lamentable que el esfuerzo que realizamos durante 6 días, el último día, haya tenido pues un desenlace que no era el que esperábamos. Digo, no esperábamos como Partido Gana, el que esperaba el gobierno, y era en el sentido de poder establecer una cuarentena de carácter obligatorio de 15 días, entre otras cosas. Prohibir el transporte público era otra necesidad importante, así como establecer regulaciones para la salida de las personas de acuerdo al último dígito de su DUI. Esto llevó a que Gana no votara. Incluso personalmente yo solicité al presidente que la vetara porque realmente era más que una ley que estableciera una cuarentena, era una ley que permitía abruptamente, después de 8 días o 7 días, aperturar la economía. Tema que yo quiero decir es importante, la reapertura económica. De hecho, hoy a las 9 de la mañana ya muchas empresas se han comprometido a presentarse a la invitación que ha hecho el gobierno para comenzar a hablar de esas fases. Entonces, a raíz de que prácticamente legalmente quedábamos sin ninguna herramienta, el presidente decidió emitir a través del Ministerio de Salud, mejor dicho, el ministro de Salud, el Decreto Ejecutivo 29. Respaldó la decisión del presidente de la República de vetar la ley, pues a su criterio la normativa no coloca en primer plano la vida y la salud de los salvadoreños. El grado de infección es bastante grande. Entonces, el transporte público es un tema que se ha discutido. Honduras tiene 2, 3 meses de no tener transporte público. Guatemala no tiene transporte público. En Panamá lo acaban de suspender, porque se ha demostrado que es el segundo foco de infección más grande que hay en cualquier parte del mundo. El gobierno ha tratado de responder y tampoco es cierto que si una persona tiene una emergencia no va a poder salir de su casa. Por supuesto que sí. Yo he visto en los últimos días que la situación se ha relajado un poco más. Se han venido tomando más consideraciones. Al inicio de todo esto sí hubo más drasticidad, pero hoy la cosa se ha ido manejando bien. Y no quiero decir tampoco que no me preocupe la economía. A mí me preocupa realmente. Y tengo muchos amigos, gente conocida, que está en este momento pasando situaciones bien difíciles por sus empresas. Si hay decisión de vetar en la Asamblea Legislativa, de superar el veto, perdón. Bueno, Gana no apoyaría. ¿Me quieres decir? Gana no apoyaría porque creo que el presidente tiene la razón. Reiteró que deben analizarse las experiencias de otros países como Panamá y Costa Rica, que han visto un aumento de contagios por abrir apresuradamente la economía. Panamá había relajado sus medidas y ha tenido nuevamente el día sábado de impulsar nuevas medidas más drásticas. Costa Rica, que pues se veían también un poco relajados, está teniendo repuntes importantes de personas infectadas. Ya llevamos 8 días, yo creo que faltan 8 días más por lo menos, duros para el sector económico del país. Es triste, pero valdrá la pena al final. Yo creo que después valdrá la pena porque vamos a haber logrado pues que el nivel de contagios en el país
se detenga. Señaló que Arena y FMLN se han unido para aprobar decretos en el Salón Azul. El presidente Bukele logró lo que nadie había podido lograr, que Arena y el FMLN sean lo mismo. Esta confrontación de la unión de Arena y FMLN coordinada en la Asamblea para atacar al presidente y al gobierno es evidente. Y es que cómo no se va a sentir el presidente preocupado si pierden la elección en febrero 28. Marzo, abril y mayo aprueban una cantidad de decretos donde prácticamente regalan y entregan dinero. Aumentos a sectores, al FODES, al otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Entonces, cuando el presidente toma posesión hace un año, pues se encuentra con estas situaciones que él tiene que afrontar. Por otra parte, el diputado y también miembro del Directorio Nacional, Juan Carlos Mendoza, asistió a la entrevista Foro Legislativo. Nosotros acá en la Asamblea Legislativa, primero, en una primera instancia, aprobamos que las alcaldías pudieran ocupar el 25% del 75% que se les da, pero posteriormente a eso, como a los dos semanas, aprobamos que ocuparan el 100% de FODES. Todo esto con la finalidad, bueno, eso fue incluso una propuesta de su servidor, hubieron varias propuestas, todo esto con la finalidad que los alcaldes y sus consejos municipales no tuvieran el problema para pagarle a sus empleados por falta de fondos. Reconoció que el gobierno actuó de manera inmediata para contener la epidemia. Sin dudarlo, el presidente lo que quería era una emergencia nacional y yo no creo que el presidente de la República no tenga en mente la reapertura económica. Si conociendo el gobierno que el motor económico son las empresas y todo, lo que menos se va a querer es que no funcionen. Pero hay que valorar también lo que ha estado valorando todo este tiempo en tema de pandemia, el contagio que puede llegar a ser masivo. Entonces, tanto que se ha hecho y en un abrir y cerrar de ojos, también podríamos decir que puede fracasar el sistema de salud. Y que desde la Asamblea Legislativa Gana ha brindado el apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele, y a la población. Nosotros como Gana hemos sido el apoyo incondicional del presidente para que haga una muy buena gestión. Lo primordial es poner en primer nivel la vida de las personas. Y después viene la reactivación económica, ya se está hablando bastante del tema de préstamos y esto va a generar que recuperemos esa normalidad que hemos tenido. Señaló que lo importante es tener como prioridad la salud de la población y luego vendrá la reactivación económica. Aunque pues en Casa Presidencial haya vetado el presidente ya la ley que enviaron de acá, y que realmente era una ley que sobreponía mejor los intereses económicos a la vida de las personas, creo que eso pues ha motivado al presidente a no aceptar esa ley. Además, se refirió a la ley de donación y trasplante de órganos. Lamentó que no se haya analizado la propuesta del Ejecutivo. Necesitamos esa ley. Sin embargo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, también envió una propuesta de ley, la cual pues ya está en la comisión. Sin embargo, se aprobó la que se había trabajado en la comisión y no se le dio oportunidad de revisar la ley que enviaron el Ejecutivo. Su servidor era del pensar que detuviéramos, que no se aprobara todavía la ley de trasplantes que se aprobó, que la detuviéramos para poder analizar, aunque sea una semana, lo que nos había mandado el gobierno. Esta normativa fue aprobada con 75 votos en el Pleno Legislativo. Para el Informativo Gana, Sara Méndez. Gracias por su preferencia. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Hoy nuestro país está luchando contra la pandemia. Estamos remodelando y equipando todos los hospitales de la red de salud de El Salvador. Sí, todos. Estamos arreglando en pocas semanas lo que debió hacerse en muchas décadas. Hemos intervenido hospitales emblemáticos como el Hospital Rosales, el San Rafael, el San Juan de Dios de Santa Ana, el Hospital Saldaña, el Hospital Bloom, el de Ciudad Barrios,
el Hospital de Psiquiatría, el Hospital de la Unión y el de Chalatenango. Equipamos el nuevo Hospital Regional de San Miguel para atender pacientes del oriente del país. Reconvertimos en tiempo récord el Hotel Siesta en el nuevo Hospital La Ceiba, que podrá atender a 200 pacientes de COVID-19. Inauguramos en solo días los hospitales de Jiquilisco y Tecoluca para atender a 500 pacientes. También inauguramos el nuevo hospital de la Segunda Brigada de Infantería cerca del Aeropuerto Internacional. El hospital de Cifco lleva un 50% de avance en el área de hospitalizaciones y cuidados intensivos. Y ya empezamos con una segunda etapa que tendrá 2.000 camas hospitalarias más. Pronto tendremos hospitales más equipados, no solo para luchar contra el COVID-19, sino para dejar una herencia para la salud de todos los salvadoreños. Mientras tanto, en esta etapa más crítica y de mayor contagio, debes quedarte en casa. Es la única forma de no enfermarse. Gobierno de El Salvador. Mi nombre es Suri. Trabajo en el Hospital Nacional San Rafael. Mi esposo es médico y trabaja en la unidad de salud de Hilo Vasco. Me levanto 10 a las 4 de la mañana a hacer desayuno para mis hijos. Mi esposo me ayuda a lavar los trastes, si hay algún traste que me va saliendo. Es bien duro dejar a nuestros hijos. Un día yo les dije, si su papá se enferma y yo me enfermo, les dije yo, ustedes tienen que saber todo de lo que se debe de hacer, cocinar, hacer limpieza, deben de aprenderle, y es su responsabilidad. Entonces sí tienen miedo, más ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, realmente bien duro porque hoy ni siquiera los podemos abrazar. Están pensando que ahora que la enfermera va a contagiar por el uniforme. Si supieran que el uniforme que nosotros utilizamos solo lo ocupamos para irnos y para venirnos. Y otro uniforme es el que utilizamos, pero nunca es la misma ropa. Luego ahora nos pasamos por una área de fumigación para poder salir. Es un proceso ahora de desinfección que nosotros utilizamos, todo el personal. Yo me siento feliz, súper feliz de hacer mi trabajo. Y no me importa las horas, no me importa si estoy con paciente delicado, porque mis hijos me dicen, ya va, sí, a cuidar, sí. Entonces, eso es importante que los hijos sepan que uno el trabajo que lo hace con felicidad, no le importa el sacrificio, sino que lo hace con alegría. Yo me siento feliz de lo que yo hago. Estamos de vuelta, continuamos con el trabajo de nuestros diputados en las comisiones legislativas. La Comisión de Hacienda que preside nuestro jefe de grupo parlamentario, diputado Guadalupe Antonio Vázquez, recibió al ministro de Hacienda Nelson Fuentes y a la ministra de Economía María Luisa Ayem para escuchar sus explicaciones sobre préstamos para enfrentar la pandemia y la creación de un fideicomiso para la recuperación económica. En esta reunión estuvo presente nuestro diputado Guillermo Gallegos, quien urgió a otros partidos políticos a dar sus votos para agilizar la obtención de recursos que necesita el gobierno del presidente Nayib Bukele para la actual emergencia sanitaria. Sin embargo, los legisladores decidieron escuchar otras opiniones y continuar el estudio la próxima semana. Yo quizás más que una pregunta es una motivación al resto de partidos políticos para que pudiéramos, si fuera posible el día de hoy, poder aprobar esta ley del fideicomiso. Yo lo veo como esa gran posibilidad que muchos salvadoreños están esperando, principalmente los que han sufrido directamente el problema de sus cierres debido a la pandemia.
y la verdad que se vuelve muy atractivo, las condiciones son accesibles para que puedan tener la oportunidad y sobre todo el porcentaje anual del 3%. Esto realmente lo vuelve como algo muy positivo. Y lo otro es el tema de la primera cuota al 13º mes después de un año, para que las personas pues o las empresas tengan esa posibilidad de poder recuperarse económicamente. En esta asamblea ha habido mucho interés y yo creo que todos estamos conscientes de la necesidad de poder brindar esa oportunidad a tantos empresarios, medianos, pequeños empresarios. Y aquí está quizás la herramienta que ellos están esperando. No solo eso, también va un porcentaje importante para el sector informal, que esto es novedoso. Casi nadie le apuesta al sector informal por lo mismo, pero hoy también se les está abarcando. Entonces yo, presidente, más que una pregunta, porque yo tengo muy claro todo esto, quizás explorar la posibilidad que pudiéramos dictaminar. Esto tiene que llevar un tiempo para poderse ir construyendo y entre más pronto lo hagamos, pues mucho que mejor. Yo solo pedirle, compañeros diputados, si podemos elaborar el dictamen y se lo pasamos cada quien ahí, después si hay voto el jueves lo hacemos, ¿verdad? Y si no, de esto, del fideicomiso, sí, solo para tomar así en cuenta, si una solicitud hecha por un diputado, ¿verdad? Yo estoy completamente de acuerdo, pero también tenemos que acelerar, ¿verdad? Porque después nos está comiendo el tiempo, como decimos en buen salvadoreño, y no van a poder tener acceso inmediato las micro y pequeñas empresas. No sé, vamos a ver si hacemos un esfuerzo el jueves, si podíamos, ¿verdad?, traerlos, y si no sería el lunes, corremos 8 días más y todavía vamos con el tiempo. Entonces yo quisiera decirle que lo hagamos por el bien de las micro y pequeñas empresas, ¿va? No porque yo no quisiera decir que aquí se esté boicoteando, ¿va? Pero sí yo quisiera que hiciéramos el esfuerzo, ¿verdad?, por esa micro y pequeña empresa. Además, esta comisión aprobó dictámenes favorables para reformar la Ley de Presupuesto Nacional, a fin de incorporar recursos por un monto de $2.5 millones al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal ISDEM, con los cuales pueda apoyar a las alcaldías en el combate a la pandemia del COVID-19. Por otra parte, la Comisión de Defensa que preside nuestro diputado Juan Carlos Mendoza recibió nuevos expedientes que contienen iniciativas para reformar la ley especial que regula beneficios de los veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN. Esta mesa de trabajo legislativa quedó abierta y delegó al equipo técnico la presentación de propuestas de modificación para evaluarlas posteriormente. Lo pasemos al equipo técnico, que lo analicen y nos pasen los expedientes, el análisis que le han hecho al equipo técnico, un proyecto de decreto y nos volvamos a reunir. Así que yo pongo a disposición la palabra si quieren hacer uso de ella. En otro tema, nuestro diputado Francis Habla participó en la reunión de la Comisión de Economía que emitió un dictamen favorable sobre la ley transitoria para la regulación de matrículas de empresas y registro de locales ante la pandemia por COVID-19. Esto dijo el diputado Sabla sobre la referida iniciativa. Fíjese que quisiera proponer, esto yo lo presenté el 30 de abril, hoy estamos en junio. Sí. Y cuando yo lo propuse el 30 de abril no sabíamos la duración que iba a tener esto. Correcto. Entonces yo quisiera proponer un cambio a mi misma iniciativa en el sentido que sea el periodo hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de este año, y que pueda ser prorrogado porque no sabemos qué consecuencias vamos a tener hasta diciembre. Entonces, si a ustedes les parece, que quede al 31 de diciembre y que diga en el decreto que puede ser prorrogado dependiendo cómo
siga el problema que tenemos del COVID. Esta comisión acordó también solicitar informes del impacto de la pandemia a los ministerios de Hacienda, de Economía y de Turismo, así como las medidas que tomará el gobierno central para ayudar a los afectados. Para el informativo Gana, Enrique Maldonado. Tenemos algunas recomendaciones para usted en el siguiente corte. Ante la declaratoria de estado de emergencia nacional, Gana te recuerda las siguientes recomendaciones para prevenirlo. ¿Cómo prevenir el COVID-19 en tu lugar de trabajo? Asegúrate que tu lugar de trabajo esté limpio. Los escritorios, teclados, teléfonos y mesas deben limpiarse con desinfectante regularmente. Promueve el lavado de manos regular y minucioso de los empleados, contratistas y clientes. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel a base de alcohol. Usa pañuelos desechables al toser o estornudar, luego tíralos a la basura y lávate las manos. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos. Mantén una distancia social de 1 metro. Si tienes síntomas de gripe, quédate en casa. Evita el contacto al saludar. Evita compartir vasos, platos, cubiertos u otros artículos de uso personal. Limpia con agua y jabón o desinfectante los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si tienes fiebre, tos, dolor de garganta, goteo nasal o dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda, si tienes síntomas de gripe, quédate en casa. Gana te recomienda seguir estos 7 pasos para prevenir el contagio del coronavirus. Lava tus manos con frecuencia. Evita tocar tus ojos, boca y nariz. Cuando vayas a toser, usa tu codo o un pañuelo. Evita aglomeraciones. Quédate en casa si no te sientes bien o tienes fiebre y tos. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca ayuda médica, pero primero llama al número de emergencia. Mantente informado por las fuentes oficiales. Gracias por seguir en sintonía del informativo Gana. Nuestro jefe de grupo parlamentario, diputado Guadalupe Antonio Vázquez, fue invitado a la entrevista Punto de Vista de YSKL para conocer su opinión respecto a los temas de agenda del país. A la cabina azul de la poderosa YSKL fue invitado nuestro jefe de grupo parlamentario, ingeniero Guadalupe Antonio Vázquez, quien reaccionó a la última sentencia de la Sala de lo Constitucional, que dio de plazo hasta el viernes 12 de junio de 2020 para que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo con el gobierno del presidente Nayib Bukele para una ley que controle la pandemia de COVID-19 y la reactivación de la economía, esto tras declarar inconstitucional el decreto ejecutivo 29. Esta sentencia, en el caso pues de que hay varios, hace notar ahí que hay varias demandas de inconstitucional por varios decretos legislativos y decreto ejecutivo. Sí. Sin embargo, el más importante es sobre el decreto 29 ejecutivo, que estaba vigente, ¿verdad? Y que manda la Sala de lo Constitucional de que es inconstitucional, pero debe mantenerse hasta 4 días más. Eso hace creer pues de que hay una opinión de lo que está pasando el país a través de la pandemia. Si no hay acuerdo el viernes y no hay un decreto legislativo, esto quedaría ya completa. El gobierno está atado a no poder tener la herramienta para detener que las personas que puedan estar siendo o por las personas que están contaminadas y las que no puedan salir libremente y después colapsar definitivamente, y el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer en eso? Como no tiene como para detener la salida de la gente, ni tiene las herramientas legales para poder lograr que las autoridades puedan hacer cumplir una ley, lo que va a hacer es un caos. El diputado por el departamento de Morazán destacó la valentía del presidente Bukele por garantizar la salud de los salvadoreños, que en la última semana sufrió por un lado la pandemia por coronavirus y por otro el luto y la destrucción que causaron las lluvias. Estamos viviendo 2 factores que dañan
la vida de los salvadoreños, y en este caso la pandemia del COVID-19 y las últimas 2 tormentas que han llamado o han llevado a la emergencia. Pues todos hemos visto familias enteras que han fallecido a causa de la tormenta tropical Amanda, y también pues el gobierno luchando, ¿verdad?, contra estas 2 emergencias, y que no había un marco jurídico que la Asamblea por ley le corresponde decretar emergencia. Sin embargo, el presidente se la ha jugado, ¿verdad?, a través de decreto ejecutivo, y gracias a Dios mucha gente ha cumplido, ¿verdad? No todas, porque hemos visto que en momentos hasta las calles están llenas de vehículos, ¿verdad?, ayer, circulando, ejemplo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay un buen segmento de la población guardando lo que el gobierno ha solicitado a través del decreto ejecutivo. Tras concluir la entrevista, el diputado Vázquez dio declaraciones a los medios, en la que reiteró la disposición de la bancada de Gana para alcanzar consensos con el único propósito de garantizar la vida y la salud del pueblo salvadoreño. Gana está dispuesto a estar en las discusiones como en la representación que tenemos en la Asamblea Legislativa, y estamos listos, pero sí esperamos que de verdad tanto el Frente y Arena, por tener mayoría, depongan sus actitudes, porque aquí quien pierde es el pueblo. Aquí no es contra Bukele, no es contra el gobierno, es contra el pueblo. Cuantas veces uno legisla en contra, y yo creo que hoy pues la sala ha dado esa ventaja de 4 días, aunque es inconstitucional, pero sabiendo la situación que vive, entonces prorroga le da vigencia 4 días más. En estos 4 días podemos sacar muchas cosas, siempre y cuando tengamos voluntad. Nosotros en el caso del Grupo Parlamentario de Gana estamos porque se proteja la vida y la salud de los salvadoreños, se busque el mecanismo de la recuperación económica, de la reapertura económica, eso sí, y buscando siempre la situación de proteger la salud. Entonces nosotros creemos que es importante, en esta vez la sala ha dado ese paso, ¿verdad? Ojalá la sala no la haya dado por presión, ¿verdad?, de algunos sectores económicos, de algunos sectores políticos, que incluso ayer estuvieron criticando que la sala era fría en este caso, pero hoy creo que ha dado muestra de que debemos llegar a un entendimiento. Y eso creo que en las próximas horas el gobierno va a llamar con sus ministros a buscar entendimiento. Entiendo que el presidente de la Asamblea lo mismo tendrá que hacer, y buscar ese mecanismo que nos lleve. Ya hay varias cosas que en el decreto que vetó el presidente podría ser bueno, ¿verdad?, aunque algunas cosas eran malas e inconstitucional, por eso lo vetó. Pero hay cosas buenas que se pueden, que ya se tenían adelantado. Solo es de encajar y buscar un nuevo acuerdo y hacer un nuevo decreto para lograr ponernos de acuerdo. Para el informativo Gana, Ernesto Landos. Volvemos luego del siguiente corte. ¿Por qué es importante la fase 2? La fase de contención nos permite identificar a quienes tienen COVID-19 por medio de pruebas de diagnóstico, brindarles ayuda médica en la fase temprana e identificar a sus nexos epidemiológicos para así contener a pacientes y a posibles pacientes para el contagio y ganarle la batalla al COVID-19. Con la fase 2 no esperamos a que el COVID nos encuentre, sino que salimos a encontrarlo y controlarlo. Estoy asignada en el centro de contención en el Hotel Terraza. Nos habían dicho de que el primer nivel iba a tener que apoyar en los centros de contención. Recuerdo que la primera vez que ella tuvo que ir a atender, en la tarde yo estaba reunida con mi familia y me puse a pensar en tantas cosas que ella iba a hacer, en el contacto que ella podía estar con estas personas, y me puse muy mal de salud al punto que tuvieron que ponerme suero. La niña mayor de ella tiene un diagnóstico de diabetes. Y entonces ese día la niña se nos puso mal, de la preocupación de que su mamá se podía contagiar. Pues nuestra profesión es muy humanitaria y pienso yo de que si elegimos esta profesión pues es por amor. Es muy duro, es muy difícil dejarlo y saber que uno tiene que enfrentarse a esa situación de tanto riesgo,
porque era con personas que venían de otros países, entonces es mucho más el temor como seres humanos que somos. No me parece correcto que ellos vengan y los ataquen. Sinceramente tienen que conocer el área en que ellos están, que están en primera fila cuidando a quizás un pariente de ellos, y tienen que informarse y tienen que saber los cuidados, saber de que el uniforme con el que ellos los identifican en la calle no es el mismo que usan estando adentro de un centro de contención. Nos ha ayudado mucho a controlar la propagación del virus. Tener esa gente controlada en estos centros de contención, uno está pendiente qué es lo que está pasando, algún síntoma o algo, pues ahí se detecta inmediatamente y se mira qué se hace. Pero es muy grato cuando alguien sale del centro de contención y le da las gracias por el sacrificio que uno ha realizado, ¿verdad? Estando ahí. Me están robando a mi mamá por ir a cuidar a otras personas, pero a veces pienso, no tengo que ser egoísta porque es lo que ella ama hacer. Entonces yo tengo la obligación de apoyarla en esos momentos, en lo que ella decide hacer. Y sinceramente para mí es un acto de mucho valor. Con estas medidas que se han implementado, pues nos toquemos más la conciencia y nos pongamos a pensar cómo vamos a llegar a contaminar a nuestra familia si salimos innecesariamente. A veces solo por cumplir un capricho o un deseo, ¿verdad?, de alguien de la familia, y no es así. Tenemos que valorar nuestra salud porque eso no se puede comprar. Sinceramente es un acto muy valiente el que están haciendo. Y felicito a mi mamá también por tener ese valor y ese cuidado tan especial que tanto como ella y cada uno tiene. Y le doy 1000 gracias porque están atendiendo a las personas que más lo necesitan y sabiendo de que ustedes arriesgan su vida, y que Dios los bendiga. Yo estoy orgullosa de ser enfermera. Le digo a mi mami que si yo volviera a nacer, sería nuevamente enfermera comunitaria. Seguimos con más información. El martes fue convocada la Comisión Política para analizar en conjunto con la representación del Ejecutivo una ley de emergencia para enfrentar la pandemia. Sin embargo, no hubo asistencia de funcionarios del Gobierno Central. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia notificó a la Asamblea sobre la sentencia de inconstitucionalidad de decretos legislativos y ejecutivos y dio plazo perentorio de 4 días para que el órgano legislativo y el órgano ejecutivo alcancen un consenso para promulgar una ley que permita enfrentar la emergencia por la pandemia. En ese sentido, la Junta Directiva de la Asamblea acordó convocar a una reunión de trabajo entre la Comisión Política y personeros del Gobierno Central. Sin embargo, los funcionarios no acudieron a la cita y, por el contrario, la Presidencia de la República hizo una convocatoria paralela por medio de sus redes sociales. Nuestro diputado Guillermo Gallegos consideró oportuno atender el llamado del presidente Nayib Bukele. Que la sala anterior ha venido notificando vía Twitter. Hemos dado como por legítimo esas notificaciones. La invitación de Casa Presidencial está en el Twitter oficial de Casa Presidencial. O sea, debemos de entenderla como una invitación oficial. Así nos hemos notificado de resoluciones también. Pero yo no quiero descansar hasta agotar todas las posibilidades de poder encontrar un entendimiento. Mas yo creo que es una oportunidad que tenemos para conocer de primera mano la situación que está viviendo el país. Y principalmente donde se está enfrentando el problema de la pandemia. Yo voy a asistir, voy a acompañar la invitación. Creo que para mí va a ser una muy buena oportunidad, incluso de hablar con el personal médico, con todas las personas que están a cargo de atender a pacientes, pero sí quería dejar constancia que tal vez no podamos lograr un acuerdo hoy, pero no podemos descansar, tenemos todavía un par de días, pero no lo vean negativo realmente. No han querido ni leer la notificación oficial porque es vía Twitter. Así nos hemos notificado de la sala, de lo otro, y está en la resolución, y es una invitación. Ni siquiera una notificación. Y dice a las 4 de la tarde en el Hospital San Rafael, 5ª planta, en el auditorio. Entonces yo creo que hay mucha predisposición de algunos
partidos, de algunos diputados, y como que esto lo ven como una afrenta. No, yo creo que deberían de verlo como una oportunidad real. Tal vez hoy podemos platicar, hacer un avance, y el día de mañana nos sentamos aquí, tal vez en la asamblea. Pero el mandato hay que obedecerlo de la sala. Yo por eso decía hoy en la mañana, no hay ganadores ni perdedores. Aquí nadie se puede arropar con la bandera de ganador, porque a los dos órganos de Estado nos ha mandado. Entonces aprovechemos esta oportunidad si realmente queremos conocer cómo está la situación en los hospitales de nuestro país. Ante la inasistencia de representantes del gobierno, la Asamblea hizo nueva convocatoria para el Ejecutivo y comenzar cuanto antes la búsqueda de acuerdos para acatar el mandato de la Sala de lo Constitucional. Para el Informativo Gana, Sofía Menéndez. Vamos de nuevo a una pausa. Siga en sintonía. Gana te recomienda seguir estos 7 pasos para prevenir el contagio del coronavirus. Lava tus manos con frecuencia. Evita tocar tus ojos, boca y nariz. Cuando vayas a toser, usa tu codo o un pañuelo. Evita aglomeraciones. Quédate en casa si no te sientes bien o tienes fiebre y tos. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca ayuda médica, pero primero llama al número de emergencia. Mantente informado por las fuentes oficiales. Ante la declaratoria de estado de emergencia nacional, Gana te recuerda las siguientes recomendaciones para prevenirlo. ¿Cómo prevenir el COVID-19 en tu lugar de trabajo? Asegúrate que tu lugar de trabajo esté limpio. Los escritorios, teclados, teléfonos y mesas deben limpiarse con desinfectante regularmente. Promueve el lavado de manos regular y minucioso de los empleados, contratistas y clientes. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel a base de alcohol. Usa pañuelos desechables al toser o estornudar, luego tíralos a la basura y lávate las manos. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos. Mantén una distancia social de 1 metro. Si tienes síntomas de gripe, quédate en casa. Evita el contacto al saludar. Evita compartir vasos, platos, cubiertos u otros artículos de uso personal. Limpia con agua y jabón o desinfectante los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si tienes fiebre, tos, dolor de garganta, goteo nasal o dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda, si tienes síntomas de gripe, quédate en casa. Agradecemos su preferencia. El miércoles continúa la reunión de la Comisión Política y los legisladores acordaron que se convocara a una plenaria extraordinaria para conocer piezas de correspondencia del Ejecutivo. El diputado Guillermo Gallegos, integrante de la Comisión Política, fue uno de los 4 parlamentarios que acudió a la convocatoria del gobierno, a una reunión el martes 9 de junio a las 4 de la tarde en el auditorium del Hospital San Rafael de Santa Tecla, para buscar acuerdos entre ambos órganos de Estado sobre la ley de emergencia. Al día siguiente, junto a la diputada Lourdes Vigil, asistieron al Auditorium de La Paz. Voy aquí a la Asamblea porque voy a solicitar y aprovecho los medios para pedirle al presidente Ponce, ya lo hice a través de WhatsApp, para que convoque a la plenaria, para poder introducir la solicitud de ley de emergencia que presentó el gobierno el día de ayer. El gobierno ya dio ese primer paso. Hoy hay que convocar la plenaria para introducirla y con esa ley de emergencia comencemos a trabajar lo que va a ser la nueva ley de emergencia con los aportes que pueda hacer el gobierno. Participaron activamente en la Comisión Política. El día de ayer fue un día muy provechoso. Personalmente yo he quedado muy satisfecho, pero ¿a qué quiero llegar? Después comentaré pues lo que ahí yo aprendí y conocí, pero tuvimos la participación de 3 médicos, que si ustedes quisieran, y creo que sería muy bueno, pudieran escucharlos. Uno en especialidad de epidemias, un intensivista y el director del hospital, gente que está viviendo día a día eso.
Entonces la solicitud, presidente, sería que determinemos cuál sería el mecanismo para conocer ese proyecto del gobierno que presentó el día de ayer. Es que coincidimos con el coronel porque nadie más se refirió al mecanismo de qué hacemos. Es la propuesta del gobierno, no precisamente esa vamos a aprobar, pero en algo tenemos que comenzar a trabajar, como lo decía el doctor Portillo Cuadra. Entonces que le demos, ¿qué es lo que vamos a hacer? O comenzamos con ello o llamamos al pleno. Posteriormente, a las 2 de la tarde, se instaló la sesión plenaria extraordinaria 115 para dar ingreso a las propuestas de ley de emergencia del gobierno y extensión de plazos judiciales y administrativos. Para solicitarle, presidente, que convoque, por favor, a la Comisión de Legislación y puntos constitucionales para que podamos ver lo relativo a la prórroga de los plazos judiciales y administrativos. Tras el cierre de la plenaria se convocó a comisión política para el jueves a las 8:30 de la mañana. Para el informativo Gana, Sara Méndez. Pausa, no nos cambie. Hace un año, hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño. Sacar adelante nuestro país que tanto amamos. Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso. Sabíamos que tendríamos obstáculos, bloqueos y que deberíamos cambiar lo malo del sistema. Pero nunca nos imaginamos una pandemia, ni que en el momento de mayor propagación íbamos a enfrentar otra emergencia. Nuestro país, que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos emergencias totalmente diferentes. La pandemia requiere distanciamiento social y quedarse en casa. Y la tormenta, unirnos para ayudar a quienes lo han perdido todo, que deben salir para protegerse y salvar su vida. Estas emergencias han puesto a prueba muchas veces nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y actuar rápido antes de que fuera muy tarde. Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Suspendimos los pagos de servicios y préstamos y destinamos cientos de millones de dólares para que la gente comprara lo necesario. Los fondos que teníamos para proyectos ahora se ocupan para el bienestar social durante las emergencias, para que nuestra vida esté a salvo, que el riesgo de contagiarse sea el mínimo y que no nos falte comida en nuestra mesa, mientras mitigamos los daños de la tormenta y damos alivio a quienes han sido afectados. Estamos haciendo la distribución más grande de alimentos que hubiéramos podido imaginar. Es una labor titánica repartir 3.4 millones de paquetes alimentarios al mes, que ahora llegan a familias hasta el último rincón del país. Estamos entregando más paquetes agrícolas que nunca para que la producción de granos básicos en El Salvador no se detenga. La educación sigue, adaptándose a las condiciones de los estudiantes. Ahora tenemos una franja de televisión educativa en Canal 10 que acompaña las guías y clases en Internet. La pandemia cambió el mundo, pero nuestro país ya había empezado a cambiar. Antes, nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador. Ahora mayo cierra con la cifra de violencia más baja de nuestra historia. Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios para reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia. Antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta de su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud. Hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente. Estamos remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por décadas. Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún gobierno había logrado. La economía empezaba a crecer.
Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Hicimos una gira por Asia para conseguir una millonaria cooperación y convenios para tantos proyectos. Con Guatemala obtuvimos un acceso al Atlántico, vuelos domésticos y paso libre entre fronteras. Estados Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra diáspora y que incluso hoy nos permite mantener una buena parte de las remesas. Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con nosotros. Y todo lo que estábamos a punto de lograr se detuvo por la emergencia más grande que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años. Y ahora debemos enfrentar una tormenta tropical. Así como muchos han tenido que cerrar sus negocios, también nosotros hemos detenido tantos proyectos. No será fácil, pero cuando esto termine, vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho, para empezar de nuevo, en un mundo que ya no es el de antes. Retomaremos lo que estábamos haciendo bien, e incluso lo haremos mejor. Podremos poner en marcha proyectos como la nueva Biblioteca Nacional, Surf City, el aeropuerto, el tren del Pacífico, la planta potabilizadora de agua y hasta el nuevo Estadio Nacional. Cuando pasen las emergencias, seguiremos construyendo los periféricos Gerardo Barrios y Claudia Lars, el viaducto de los Chorros y hasta la presa El Chaparral, que tantos años fue símbolo de corrupción de los gobiernos anteriores. Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Es nuestro juramento con El Salvador desde el primer día. Haremos todo lo necesario, siempre. Primer año de gobierno. Estamos de vuelta con el informativo Gana y el resumen de la sesión plenaria ordinaria número 111. Este es el resumen de la sesión plenaria ordinaria número 111. La Comisión Política se reunió horas antes de la plenaria para discutir la iniciativa de ley de emergencia y apertura de la economía. En esta reunión estuvieron presentes nuestros diputados Lourdes Vigil y Wilfredo Guevara. Durante la reunión, la diputada Vigil respaldó la idea de trasladarse a un punto neutro y agilizar las discusiones. Nosotros nunca hemos considerado que la UCA sea neutral. Honestamente, como fracción nos hubiera parecido mejor un lugar como por ejemplo la Embajada Americana. Sin embargo, pues si por mayoría se decide asistir ahí, pues nosotros vamos a acompañar. Y con el compromiso, ¿verdad?, que hablamos entre colegas, de que al asistir nos vamos a dedicar a trabajar en la conformación de la ley, que no vamos a estar alargando el tiempo con discursos, los cuales ya los dimos hasta la saciedad. Pensaría que tenemos que llegar con puntos concretos para que le saquemos provecho a esa reunión y estemos sacando un producto lo más pronto posible. Posteriormente, la diputada Vigil atendió a periodistas, a quienes aseguró que el grupo parlamentario de Gana solo apoyaría una ley que cuente con el aval de la Presidencia de la República. Decir que no viene nada y que todo se reduce a 2 páginas cuando tenemos un documento completo previamente elaborado, en el cual ya habían partes que se habían logrado dejar ahí sentadas ya por consenso. Los diputados de otras fracciones dicen que si, al menos lo que hemos podido escuchar de Arena, PCN, es que si no hay participación del gobierno, se va a aprobar una ley con los insumos que mandó el Ejecutivo y con la propuesta de retomar algunos aspectos del decreto 648. Eso se pretende para este día, hay un documento elaborado y se pretende aprobar en la plenaria de este día en la tarde, pero recuerden que eso tiene que irse a casa presidencial y luego esperar a ver qué diga el señor presidente respecto a eso, si se sanciona o si se regresa con veto. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyar lo que salga de la Asamblea si no hay participación del gobierno? Pues lo que la Sala de lo Constitucional nos ha ordenado es crear una ley en consenso y este producto no es por consenso, sino que es unilateral, por lo tanto no estaríamos dispuestos a acompañar este proyecto. La Comisión Política sostuvo una reunión en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, UCA, a la que no asistieron los legisladores del Partido de la Golondrina. Luego, los otros grupos parlamentarios regresaron a las instalaciones de la Villa Dueñas.
En este lugar, la bancada de Gana convocó a conferencia en la que nuestro diputado Guadalupe Antonio Vázquez anunció que el grupo parlamentario no haría pleno por no existir condiciones adecuadas. El grupo parlamentario de Gana va a retirarse de esta reunión porque no existen las condiciones necesarias para poder hacer una plenaria, ni mucho menos tienen las condiciones para poder expresarse libremente. Cuando aquí está libre, ¿verdad? Cualquiera puede llegar a ser objeto de insultos. Entonces, viendo la situación, aquel ponga su actitud revanchista, hacenos pueblo, vamos a estar con la gente y definitivamente, si no habiendo esas condiciones, lo más necesario es no ser partícipe de un show político que se está montando aquí en este centro cívico, ¿verdad? Yo creo que si los diputados tuviéramos un poco de, casi la mayoría de diputados, de demostrarle al pueblo que vamos a trabajar, tendríamos que ceder, y eso no ha sido. Entonces nosotros creemos que es importante decirles a ustedes de que si se aprueba una ley no va a tener ninguna incidencia el gobierno cuando la sentencia de la sala manda a que ambos tomen una posición, ¿verdad? Entonces yo creo que ha llegado el momento, esperamos que por el bien del país, ¿verdad? Aquí no es la aritmética legislativa la que va a ganar, ¿verdad? Aquí quien va a perder es el pueblo y al final lo que van a ser los resultados es que estamos en un encontronazo entre dos órganos de Estado. Así es que el grupo parlamentario de Gana lamenta la situación que está viviendo el país, unos momentos difíciles, ¿verdad? Simple y sencillamente porque ninguna de las dos partes quiere ceder, ¿verdad? El gobierno estuvo 6 días aquí la vez anterior y lo que se impuso fue la aritmética legislativa. Entonces, eso es lo que sí van a hacer lo mismo. Entonces yo creo que por la imagen de la Asamblea Legislativa que está por el suelo en esta situación, en estos momentos, porque no hay esas condiciones y pues el pueblo expresa que debe de cambiarse la actitud de elaborar en este primer órgano de Estado. En esta conferencia, nuestro diputado Guillermo Gallegos añadió que el retiro de Gana también obedecía a que no se tomaron en cuenta las iniciativas del presidente Nayib Bukele. Gana va a pasar a retirarse de esta disque plenaria que se ha montado imprevistamente acá. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho, no se ha estudiado realmente una ley de emergencia nacional, no se han tomado en cuenta los proyectos de ley que envió el presidente. Vamos a atender la convocatoria del presidente a las 5 de la tarde y nosotros le pediríamos, si aquí se logra consolidar ese pacto entre Arena y el FMLN, permitido por Mario Ponce, que vete ese proyecto de ley. Es que realmente no va a servir todo un esfuerzo de trabajo que está haciendo el gobierno para reaperturar a partir del día 16, lo están dejando prácticamente en un esfuerzo tirado a la calle. Empresarios de este país comprometidos están trabajando desde hace 4 días en la Casa de Gobierno. El gobierno ha invitado reiteradamente a los diputados, a la Comisión Política, que podamos asistir. Aquí ha habido un capricho promovido por un grupo de diputados que tienen secuestrada la Asamblea Legislativa y no lo han querido hacer. El gobierno no ha querido venir porque fueron prácticamente maltratados hace 2 o 3 semanas, durante 6 días trabajando y al final no tomaron en cuenta nada de lo que se había planteado. Así que nosotros, para no darle aval, aunque somos 10 solamente, pero 10 con muchos pantalones y faldas las mujeres, nosotros no vamos a tolerar este abuso que están haciendo. En ningún país del mundo hay una ley de emergencia o de cuarentena donde no esté el ministro de Salud dándole su aval. Aquí hay otros intereses que son intereses económicos de unos pocos, los que se han movido a través de ciertos diputados. Así es que nosotros vamos a pasarnos a retirar, no nos parece que sea lo correcto ni lo adecuado. Y por último, están incumpliendo el mandato de la Sala de lo Constitucional. La Sala dijo que deberían de trabajar el gobierno. Y el principal llamado a atender esa resolución es el presidente Mario Ponce. Y tras este anuncio, los legisladores de Gana se trasladaron a Casa Presidencial
para atender la convocatoria de funcionarios del presidente Bukele para lograr acuerdos y aprobar la ley de emergencia. Es aquí donde debemos de estar, donde estamos escuchando la realidad de nuestro país. Quiero agradecer a los señores directores que nos acompañan esta noche y me voy a referir primero al esfuerzo, al trabajo que están haciendo. Solo un indolente, un insensato, lo decía el doctor Yerler, no se puede dar cuenta de lo que estamos viviendo y estamos por vivir. Una catástrofe sanitaria en nuestro país. Me siento realmente muy triste y muy consternado por lo que pasa, por la indiferencia de un sector alejado de la realidad de nuestro país. Escuchar que este día ha muerto un niño de 11 años, a mí me impacta porque yo tengo un hijito de 11 años. Y eso realmente duele y me da más tristeza e indignación por lo que está sucediendo en la Asamblea. Aprobando una ley que realmente no va a funcionar porque no tiene ese componente o aporte que tendría que haber dado el Ministerio de Salud. El problema que tanto les preocupaba a los que están allá, que es el tema económico, tanto la ministra como el secretario Catán y la ministra de Turismo han explicado que ya hay un nivel de avance importante y que este ya cuenta con el apoyo de los empresarios. Pero si estos empresarios están poniendo de su parte y no se toman las medidas pertinentes para lograr contener la pandemia a través de una ley de cuarentena, prácticamente estamos en una situación bastante complicada. Pero yo estoy seguro que Dios no nos va a abandonar. Para el informativo Gana, Enrique Maldonado. Gracias por su sintonía, es todo por hoy. Recuerda, quédate en casa. Soy Alexandra Rivas, buenas noches.